Soy Johnny Satievich, director del BPEC, un equipo que, aunque lleva unos años, poco a poco se está haciendo más conocido. El año pasado ya ganaste el Euskaldun Txapelketa con Busquilda y este año habéis ampliado la plantilla, mucho ciclista joven, mucho ciclista que viene de equipos de junior y buscáis dar un poco más y ayudar en esta formación que está pasando poco a poco de la categoría aficionada femenina. ¿Cómo empezáis el año? Pues empezamos año muy bien, creo yo, porque cogemos a muchas corredoras muy jóvenes que vienen de juniors y para adaptarse a la categoría pues les va a costar un poquito, ya sabemos, porque además el calendario al final pues es Copa España, son carreras muy duras, carreras muy rápidas, pero bueno, con muchas ganas, muchísimas ganas. ¿Cómo están las chavalas? El año pasado la que al mejor anduvo fue Busquilda, pero ya ha pasado a un equipo UCI. Trabajar con las jóvenes siempre es ilusionante, pero requiere mucha dedicación. En pista son buenas, habrá que ver en carretera qué tal se les da. Sí, a ver, pero yo creo que las chicas que entrenan bien, que se dedican, que ponen ganas, al final andan en todos los lados. Andan en pista, andarán en ciclocross, andarán en carretera. Entonces confío en ellas y creo que van a crecer, van a ser protagonistas en un futuro muy próximo. ¿Qué objetivos planteáis? Pues vamos a correr las carreras de Euskaldun, la Copa España y creo que va a ser mejores puestos posibles y nada, y aprender lo máximo. Amaia Estarloa, BPEC taldeko txirrindularia, lehenengo urteko txirrindularia afizionatu maila honetan, BPEC taldean, talde apala zana, pixkanaka aurten hainbat txirrindularekin indartu dana, eta bueno, denboraldi berri honi nola ekiteko asmoarekin zaudete jakin nahi dugu, nola hazten ari zarete denboraldia? Bueno, denak lehenengo urteko geha kasi, orduan pixkanaka ritmo hartzen jungo geha, hau nire lehenengo karrera da, así que bueno, pixkanaka ritmo hartuko deu, eta bueno, ekipo entrenamendu batzukin diteu, eta bueno, pixkanaka ikustea berzemuz, disfrutatzen hasi, eta gero ja pixkanaka. Horrelako taldeek aukera ematen dizute ez zuzenean pasatzeko UCI taldeetara, eta zuei, punta-puntako txirrindularik ez zeatenei, aukera eman, garatzeko, eta pixkanaka pauso klaseiago emateko. Bai, suerte bada, ze gero askotan juvenilak, neskak ez daudenen hainbeste aukera, bizikleta uzten bukatzeute, orduan gutzat hau suerte bada. Ze ez daude ekipo asko kategoria honetan, ez dianak UCI ekipo bat. Pertsonalki ze asmo da eskazu denboraldi honetan? Disfrutatzea, no? Oain ritmo hartu, pixkanaka, eta ikuste balin badeu hobetzen goazela, pixkanaka gero ez da aurreago joan, da ondo laguntzen taldeai. Sortean. Eskerrik asko.